Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gustavo Ábalos del Árbol de la Vida. He estado meditando y pensando en qué es lo que el Señor quiere que comparta, aparte de lo que es el libro de Mormón. Y he sentido la impresión de hablar un tema que es bastante difícil. em, y las escrituras que tengo aquí al lado me han inspirado para que pueda comenzar con este video. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Mateo 5:28. Lucas 11:34 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Pues si tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si es malo, también tu cuerpo está en tinieblas. 1 Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. También en Salmo 119:37 dice, aparta mis ojos para que no vea la vanidad, vivifícame en tu camino. Mateo 23:28. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justo a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. También encontramos algo parecido así en Doctrina y Convenio, donde José Smith nos dejó algo similar. En Doctrina y Convenio 42:23, y el que mirare a una mujer para codiciarla negará la fe, y no tendrá el espíritu, y si no se arrepiente será expulsado. En Doctrina y Convenio 63:16 dice, y de cierto os digo, como ya he dicho, el que mira a una mujer para codiciarla, o si alguien comete adulterio en su corazón, no tendrá el espíritu, sino que negará la fe y temerá. Tanto la palabra vanidad o codiciar está referido a un profundo deseo cuando miramos o observamos algo. Estas escrituras para que vayamos pensando en qué es lo que estamos mirando, qué estamos viendo con nuestros ojos, qué estamos, a dónde están puestos nuestros ojos. Recuerden que Jesucristo dijo que los ojos son la luz de nuestro cuerpo. Ellos son los que nos iluminan, es lo que nos muestra a nosotros quiénes somos. Si estamos viendo algo que no es agradable para Dios, la tiniebla empiezan a cubrirnos. Esto me llevó a un discurso que dio el presidente Hinckley, Gordo B. Hinckley, en la conferencia de octubre de 2004. Se llama Un mal trágico entre nosotros. Me gustaría que ustedes puedan verlo y estudiarlo y leerlo bien a este discurso. Él comienza diciendo, al dirigirles este mensaje para terminar, más bien a regañadientes, igual que lo que yo he estado sintiendo, no es algo, eh, conversar de esto es algo eh, que no causa un buen gusto.
hubiera sido mejor no habría que hablarlo, no tendría que haber hablado, pero el Espíritu Santo me guió para que yo pueda hablar y conversar con ustedes en una forma digna y de una forma espiritual. Para muchos aquellos que tienen un corazón limpio y puro, va a ser difícil poder escuchar esto, pero es necesario tratar este tema especialmente en este tiempo que estamos viviendo, porque esto es parte de la neblina que Leí vio cuando estaban todos queriendo llegar al árbol de la vida, todos queriendo alcanzar el amor de nuestro Padre Celestial, todos queriendo llegar a los pies de nuestro Salvador Jesucristo para que la sangre expiatoria de Él pueda limpiarnos de toda la maldad de este mundo. Esta es una de las más grandes neblinas de estos últimos tiempos. Y esta neblina, esta tormenta que Hinckley le llama, va a seguir creciendo. Y es tiempo en que nosotros podamos ponerle un alto a esto en nuestras vidas y en nuestra familia, porque nos afecta a todos. Él sigue diciendo, si bien el asunto al que me refiero era un problema entonces, hablando de aquellos tiempos en el 2004, ahora es un problema mucho más grave y se va volviendo cada vez peor. Es como una furiosa tempestad que destruye a personas y a familias y que aniquila totalmente lo que una vez fue sano y hermoso. Me refiero a la pornografía en todas sus manifestaciones. En todas sus manifestaciones significa en cualquier sentido que lo podamos ver. En una forma social, científica, de medicina, de educacional, en toda forma. Luego yo voy a leer parte del discurso de él y vamos a ir viendo también lo que algunos líderes nos ayuden, nos aconsejan esto. Él dice que hizo este discurso dado que muchas hermanas le habían mandado cartas a él. Dice, lo hago por motivo de las cartas que recibo de esposas deshechas de dolor. Si se acuerdan, y si lo pueden volver a ver, él estaba con un sentimiento de mucho dolor y mucha pena. Y tener que hablar esto a todos nosotros es algo muy difícil. Más adelante sigue diciendo, durante muchos años en nuestro matrimonio, hablando de la carta de alguna de estas hermanas, durante muchos años en nuestro matrimonio, él fue muy cruel en muchas de sus exigencias. Yo nunca podía estar a la altura de lo que él quería. Me sentí profundamente abatida en aquel tiempo hasta el punto de llegar a una intensa depresión. Ahora comprendo que él me comparaba con la reina de la pornografía del momento. Esta hermana había pasado muchos años de matrimonio, su marido estaba abusando de ella verbalmente, haciéndola sentir que ella no es nada, pero el marido cayó enfermo, estaba a punto de morir, fue donde se acercó al obispo, habló y el obispo le dijo,
que hablara con su esposa y le contara. Y esto es lo que sucedió. Y ella cuenta que dice que fueron a consultar a un asesor, a una terapista matrimonial o consejero matrimonial. Y mi esposo continuó destrozándome con su crítica y su desdén hacia mí. En ese momento la hermana pensaba que era un problema familiar, no sabía que el esposo tenía este vicio, esta adicción a la pornografía. Y esa es una de las claves que muchos podemos reconocer en nuestro cónyuge. Cuando empieza a atacarnos, a criticarnos, de hacernos notar que no valemos nada, que no somos nada, es porque seguramente ha estado viendo algo de esta sustancias venenosas que aparecen en todas las redes sociales. Porque aparecen, porque sí, aún en las propagandas de cosas religiosas, aparecen, no hay forma de evitarlo. El presidente Hinckley dice que la hermana le pide a él, por favor, advierta a los hermanos y a las hermanas, la pornografía no es un excitante festín para la vista que de una momentánea ráfaga de frenesí, sino que llega a lastimar el corazón y el alma de las personas hasta lo más profundo y destruye la relación que debe ser sagrada, lastimando hasta la médula a los que más debe amar. El presidente Ox también nos habla algo de esto. El elder Deli Knox, bueno, actualmente es el presidente del Quórum de los 12, ¿no? Consejero del presidente Nelson, nuestro profeta. En la conferencia de abril 2005, léanlo por favor porque es hermosísimo este discurso y es de gran ayuda para aquellos que están teniendo estos problemas. El elder Deli Knox dice, algunos tratan de justificar su vicio diciendo que lo que ven es indiscreto, pero no pornográfico. Un sabio obispo caracterizó este argumento como rehusarse a ver lo malo como tal, y añadió saber de hombres que se justificaban por las cosas que veían diciendo que no eran tan groseras como otras, a que contenían apenas una escena mala. Pero la manera de medir el mal no es por su magnitud, sino por sus efectos. Cuando alguien permite que entre malos pensamientos en su mente, haciendo que el espíritu se retire, pierde su protección espiritual, queda sujeto al poder y a la guía del adversario. Cuando entran en contacto con la pornografía de Internet o de otras fuentes, para lo que el obispo en cuestión definió como excitación sexual al instante, queda profundamente contaminado por el pecado. Esto yo lo sé, hermano, porque yo me hice miembro de la iglesia cuando tenía más de 21 años. Pero antes de conocer la iglesia, antes de saber que la iglesia de Jesucristo de los Santos los últimos días existía en la tierra, yo me acuerdo que iba caminando por la ciudad, tal vez yo estaba entre los 16 y 18 años, y estaban haciendo la propaganda de una película que estaban puestos afiches de la propaganda de esta película
en las paradas de los bases, que son como unas pequeñas casitas de vidrio, algunas, estaban pegadas ahí. Yo pasé, observé eso, tal vez milésima de segundo, porque miré, leí la película, había una imagen desagradable y continué, unas milésimas de segundo. Esa imagen ha permanecido en mi mente hasta ahora. Por eso digo que es muy cierto lo que dice Letterboxd. Una vez que entró en la mente, queda atrapado a esa imagen ahí. Por eso debemos hacer todo lo posible, todo el esfuerzo y la voluntad puesta total con medios de oración y ayuno para que esto no salga de ahí, desaparezca y se quede limpia nuestra mente. Y es muy difícil, hermano, sacar esta imagen. Por eso, tanto el Elderox como yo le aconsejo que eviten totalmente, y si no se puede evitar, por alguna razón aparece en nuestras pantallas, debemos orar, y si continúa debemos hablar con nuestro obispo para que nos guíe, nos aconseje las pautas a seguir. Esta es una lucha constante con esta es una arma, tal vez la alma de destrucción masiva espiritual que existe. Es la pornografía. Y debemos tomarla seriamente. El presidente Hinckley sigue hablando y él dice, la pornografía sí es pecado, es diabólica. Si han tenido alguna duda de que si es pecado o no es pecado, nuestro amado profeta que ya no está con nosotros, el presidente Hinckley, él dice, la pornografía sí es pecado. Es diabólica. También él nos dice aquí, hace una reseña de unas estadísticas que hubo en ese año, hasta el año 2003, para más o menos tener una referencia, más o menos en el 2003 los Estados Unidos tenían más de 290 millones de habitantes. Él habla, dice que la industria de pornografía recaudaba en ese tiempo 57 mil millones de dólares alrededor del mundo, en el año 2003. Esta es una estadística que si ustedes cuando lean el discurso se van a dar cuenta, esta estadística él la puso de Internet Pornography Statistics del 2003. Y ahora, actualmente, en los Estados Unidos, o sea que ahora en el año 2024, en ese año, en ese año en los Estados Unidos, de los 57 mil millones, 12 mil millones procedían de los Estados Unidos. Él sigue diciendo que esta pornografía quita al lugar del trabajo el tiempo y los talentos de los empleados.
y dice que el 20% de los varones admiten acceder a la pornografía en el trabajo. El 13% de las mujeres lo hace también. El 10% de los adultos admiten tener adicción a lo sexual en el Internet. Esta es la estadística que la sacó en el año 2003. Y la estadística en el año 2024, en que los Estados Unidos están alrededor de más de 345 millones de habitantes ahora, dice que en el mundo las dos mayores websites de pornografía en el mundo, estos dos websites, hay varios websites, pero estos dos mayores websites la visitan 9.050.000 personas por mes. El 69% son hombres, el 40% son mujeres. Lo peor del caso de todo esto es que más del 60% son hombres cristianos y el 40% son mujeres cristianas. En ese tiempo, Hinckley había dicho 57.000 millones. Ahora son 248 billones. En ese tiempo, en Estados Unidos, más o menos 2 personas de cada 10 tenían acceso a pornografía. Ahora son 6 de cada 10. Estas son cifras aterradoras. Cifras muy dolorosas, muy penosas, porque muchos de estos son, o nos hacemos llamar, cristianos. También el presidente Hinckley dice, basta con decir que todos los que experimentan con ellos se convierten en víctimas. Se explota a niños y se les perjudica gravemente a la vida. La mente de los jóvenes se distorsiona con conceptos falsos. Tengo el discurso aquí. Se ha pegado. Dice, imagínense que se hallan en medio de una furiosa tormenta, o de una furiosa tempestad, perdón, que aúlla el viento y que nieva copiosamente. Nada puede hacer para detenerla, pero sí puede vestirse como es debido y buscar refugio. Puede retirarse, buscar refugio, y la tempestad no surtirá ningún efecto con ustedes. Voy a repetir de nuevo porque me trabé. Dice, imagínese que se halla en medio de una furiosa tempestad que aúlla el viento y que nieva copiosamente. Nada puede hacer para detenerla, pero sí pueden vestirse como es debido y buscar refugio, y la tempestad no surtirá ningún efecto con ustedes. Del mismo modo, aun cuando el Internet está saturada de material sucio, no tienen que verlo. Pueden retirarse al refugio del Evangelio y sus enseñanzas de limpieza, de virtud y de pureza de vida.
Deluxe dice, las historias y fotografías pornográficas o eróticas son peores que los alimentos malsanos o contaminados. El cuerpo tiene defensas que le permiten librarse de los alimentos en mal estado, con algunas excepciones fatales. La comida contaminada hará que la persona enferme, pero no causará daño permanente. Por el contrario, las personas que se deleitan en historias indecentes o en fotografía o literatura pornográfica o eróticas, las graba en ese maravilloso sistema de almacenamiento al que llamamos cerebro. El cerebro no vomitará lo indecente. Una vez que lo graba, permanece a la espera de ser recordado, destellando esas imágenes pervertidas por la mente, apartando a la persona de las cosas sanas de la vida. Una de las cosas que yo hago, hermano, es cuando me vienen pensamientos así, porque como tuve mucho tiempo viviendo en el mundo, eh, aparecen estas imágenes o estas historias o estas cosas en la vida, o canciones o películas o música, lo que sea. Yo canto un himno que me gusta muchísimo, el himno, eh, canto la estrofa de él. A veces estoy trabajando o estoy con mi familia y en mi mente estoy cantando esta canción, porque aparecen algunas de estos pensamientos o imágenes en mi mente. Y no se puede bajar los brazos, tenemos que estar en constante alerta, en defensa. Cualquier cosita que pueda recordarnos, traernos imágenes. Cantar himnos. A mí me ha ayudado muchísimo. Por años lo estoy haciendo, por años. Actualmente solamente cuando comienzo a cantar el himno ya mi mente queda limpia. También una de las cosas que descubrí es de acuerdo a lo que miramos. A veces vamos por las calles y aparecen gente, mujeres o hablando a las hermanas aparecen hombres. Eh, no mirarlos, no mirarlos. Cambiar la vista y buscar un pensamiento o cantar un himno o ponernos a ver el sol, las nubes, eh, buscar otro punto de vista, porque yo me he dado cuenta que cuando yo observo algo, los pensamientos malos vienen. Es como si Satanás está atento viendo qué es lo que estoy mirando y me larga pensamientos e ideas de acuerdo a lo que estoy viendo. Entonces evito constantemente hacer esto. No importa dónde esté, dónde vaya, constantemente estoy cambiando la mirada. No mantengo fijo mi mirada en un sector, o en un lugar o en una persona, sino cambio constantemente mirando otra cosa. Y a mí me ha ayudado muchísimo esto, hermano. Muchísimo. Luego el presidente Hinkel sigue diciendo, hermanos, podemos elevarnos por encima de eso. Cuando el Salvador enseñó a los de la multitud, le dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Luego siguió diciendo, el noble camino de la decencia, de la autodisciplina y del sano vivir es el camino de los hombres, jóvenes y mayores que poseen el sacerdocio de Dios. Ahora bien, hermanos, ha llegado la hora de que cualquiera de nosotros que se ocupe en tales prácticas se retire del fango y abandone esa iniquidad y se asegure de acudir a Dios para que viva.
El Edelox dice, la pornografía atrofia la capacidad de disfrutar de una relación emocional romántica y espiritual normal con una persona del sexo opuesto. Corroe las barreras morales que se levantan contra la conducta inapropiada, anormal o delictiva. Cuando se inciviliza la conciencia, lo que hace uso de la pornografía tiende a llevar a la práctica lo que ha visto, sin importar el efecto que eso pueda tener en su vida y en la vida de los demás. Dice, repito, podemos elevarnos por encima de eso. Tenemos que hacerlo, pues somos hombres del sacerdocio. Este es el don más sagrado y maravilloso, y más valioso que toda la basura del mundo, y perderá la eficacia de ese sacerdocio el que se ocupe en la práctica de buscar material pornográfico. Nosotros como padres y líderes debemos aconsejar a nuestros hijos y jóvenes de manera continua, escuchando con amor y comprensión. Necesitan conocer los peligros de la pornografía y cómo ésta se apodera de vidas, causando la pérdida del espíritu, sentimientos distorsionados, mentiras, relaciones dañadas, pérdida del autocontrol y casi el consumo total del tiempo, pensamiento y energía. Sister Leader, hermana Lida Rivers, en la conferencia de abril del 2014. Yo creo que los padres debemos pensar bien en, en si dejamos que nuestros hijos estén a solas con sus celulares o un televisor en su pieza. Debemos pensarlo y orar si eso es prudente. En mi caso, yo pienso que no es prudente que nuestros hijos tengan los televisores en su pieza. Cuando ellos se van a dormir, tienen que dejar su teléfono en la mesa del comedor o en la cocina, cargándolo o lo que sea, pero no llevarlo a la pieza. En mi caso, en los de ustedes deben orar, pensar y ver qué es lo mejor para ustedes. El presidente Hinckley dice, si no lo hace, esa depravada mancha continuará existiendo a lo largo de la vida e incluso en la eternidad. Si no dejamos esta pornografía o cualquier cosa semejante a la pornografía, porque muchas veces se disfraza con algo momentáneo, que son una ráfaga, una pequeña milésima de segundo que pasan y que ya nuestra mente lo grabó. Ya nuestra mente no hace falta que veamos la película completa porque ya nuestra mente ya creó el principio y el final de esa película. Y lo mismo sucede con nuestros hijos. Antes de ver una película o algo en nuestro hogar con nuestros hijos, debemos analizar. Hay mucha información, hacer Google, buscar si esa película tiene algún contenido sexual o palabras obscenas, vulgares, o que esté asociado con alcohol o droga. Podemos saberlo ahora, no es una cosa que yo no sabía. Podemos saber, hacemos una investigación, son de unos minutos nomás, para ver si esa película es buena, para que podamos verlo y nuestros hijos puedan verlo. El presidente Joseph F. Smith, en su visión de la visita que hizo el Salvador a los espíritus de los muertos, vio que a los inicuos no fue,
ni se oyó su voz entre los impios y los impenitentes, que se habían profanado mientras estuvieron en la carne. Cualquiera que se profane a sí mismo con toda esta basura, eh, lo mismo sucederá y continuará esta, eh, esta, esta mancha, esta marca en nuestro espíritu, continuará después de esta vida y nos atormentará. Y ni la voz de Jesucristo llegó a ellos. Ha dicho el Señor, deja también que tus entrañas se llenen de caridad. Esto lo encuentra en Doctrina y Convenios 121, 45, 46. Para con todos los hombres y para con los de la familia de la fe. Deja que la virtud engalane tu pensamiento incesantemente. Entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios y la doctrina del sacerdocio destilará sobre tu alma como rocío del cielo. El Espíritu Santo será tu compañero constante y tu cetro, un cetro inmutable de justicia y de verdad, y tu dominio será un dominio eterno, sin ser compelido fluirá hacia ti para siempre. El presidente Hinckley dice, ¿podría hombre alguno desear más? Esas celestiales bendiciones se prometen a los que andan por la senda de la virtud delante del Señor y delante de todas las personas. Cuán maravillosos son los caminos de nuestro Señor, cuán admirables sus promesas. Cuando seamos tentados, podremos reemplazar los pensamientos malignos con los pensamientos del Señor y sus enseñanzas. Por tanto, santificaos para que vuestra mente se enfoquen únicamente en Dios, y vendrán los días en que lo veréis, porque os descubrirá su faz. Doctrina y Convenio 88, 67, 68. El Edelos dice, las buenas nuevas es que nadie tiene la necesidad de descender por el mal camino que lleva al tormento. Todo aquel que se vea atrapado en esa terrible escalera mecánica tiene la llave para revertir su operación. Se puede escapar y, por medio del arrepentimiento, puede ser limpio. Esto es muy cierto, hermano. Yo tuve un tiempo en que me atormentaban los pensamientos y las ideas inmorales y bajas. Satanás no me dejaba en paz. Los espíritus inmundos inundaban los pensamientos y las mentes. Y yo luchaba con esto, oraba, me ayunaba, leía las escrituras constantemente, pero era muy, muy fuerte para mí. Se hizo tan insoportable que tuve que tomar la determinación de un día estar solo. Me acuerdo plenamente, fue un domingo a la mañana temprano, antes de ir a la iglesia. Me arrodillé, tenía un cuadro de Jesucristo, todavía lo tengo, cuadro de Jesucristo que me habían regalado, lo tenía ahí. Me arrodillé ahí mirándolo, cerré los ojos y oré. Oré con mucho dolor y mucha pena y mucha angustia. Me avergüenza tener que contar esto, pero esto es cierto lo que dicen los líderes. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Allí tuve, no sé el tiempo que habré estado, estuve orando, pidiéndole a Dios que me sacara esta maldad que había en mi mente, en mi corazón, porque ya no aguantaba más. Era terrible.
Fue como si me hubiera cubierto una oscuridad y no podía salirme de ella. Oh, qué gozo, hermano. Qué gozo cuando yo sentí la presencia de mi Padre Celestial, del Espíritu Santo, que me sacaba de ese tormento. Me vi libre. Sentí una paz, una tranquilidad en mi mente y en mi corazón que no lo puedo describir con mis palabras. Pero sentí un gozo enorme. Cuando me levanté de allí, ya no tenía más deseo de hacer el mal o pensar mal. Mi mente y mi corazón quedó limpio. Sentí esa limpieza, ese amor que solamente nos llena cuando lo arrepentimos y somos sinceros y honestos con nuestro Padre Celestial a expresar que necesitamos ayuda. Solo ya no podía. Lo único que me podía sacar de ese tormento era mi Padre Celestial, por medio de la expiación de Jesucristo. Fue a partir de ahí maravilloso tiempo y días para mi vida. Pero sí tenía la fuerza y la voluntad que apenas apareciera un pensamiento o un sentimiento, desecharlo, sacarlo de mi mente. Cantando himnos, orando, leyendo las escrituras todos los días. Y lo que dijo nuestro presidente Nelson, si leemos las escrituras todos los días, tenemos el poder de vencer las tentaciones. Y yo le doy testimonio de esto, hermano, que sí se puede. Sí podemos salirnos de esta tormenta, de esta destrucción que es está llevando a muchas familias a una completa devastación. Muchos matrimonios destruidos, hijos destruidos, todo por esta tormenta terrible. Tomemos en serio esto, hermano. Hagamos las cosas como Dios y nuestros líderes nos están pidiendo. Y para terminar, voy a compartir lo que el presidente Hinckley también dijo al terminar. Y a todos ustedes, jóvenes y mayores que no tienen nada que ver con ese mal, los felicito. Y dejo mi bendición con ustedes. Cuán hermosa es la vida del varón que se ha modelado según las enseñanzas del Evangelio de aquel que fue sin pecado. Tal hombre anda con la frente en alto, sin mancha, a la luz del sol de la virtud y de la fortaleza. Le hago llegar también mi testimonio de que podemos salir de esto. Podemos ayudar a nuestros hijos y a nuestras familias, a nuestros hermanos, a salirse de esta tormenta que nos está destruyendo, para que por medio del Espíritu Santo podamos tener más luz, más conocimiento en nuestras vidas, nuestras relaciones con nuestros seres queridos sean más puras, más limpias, y no bajar los brazos. Siempre estar atento y en defensa, buscando la verdad y la virtud. El templo es una ayuda enorme en nuestras vidas. Comparto esto con ustedes con mucha humildad en el nombre de Jesucristo. Amén.